De presentar a Alexia y Adrián, que van a estar con nosotros hoy dándonos esta plática de bienestar docente, el ABC de la atención plena. Y es ya nuestra última sesión del taller de bienestar que dimos durante todo el año, pero va a estar muy buena porque es la última, ¿no es cierto? Seguro que va a estar buena. Y a los que están en línea, nos traen para acá un ejercicio, les pedimos que lo intenten, ¿no? Y que seguramente de esto vamos a llevarnos una buena práctica. Y el próximo mes que nos veamos, nos toca el cierre de todas las actividades del PIT y que están todos cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias y sin más, pues adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alexia Fierro, junto con mi compañero Adrián, que somos médicos pasantes actualmente aquí en el departamento. Vamos a presentarles este taller que se llama Bienestar Docente, el ABC de la Atención Plena, que es un taller pues, elaborado por el doctor Diego Coronel. Durante este taller vamos a hacer hincapié en una práctica que es muy importante y muy relevante para hoy en día, que es el mindfulness, en una, eh, en una terapéutica que es la terapia dialéctico-conductual o DBT. Muy bien. Importante señalar antes de mencionar el contenido, comenzar con el contenido de la presentación, que pues cualquier duda, cualquier pregunta se puede externar siempre y cuando podamos respetar lo que es a los demás y a los ponentes. Así como también en la práctica tenemos preparados una práctica denominada ciruela pasa o uva pasa, que pues vamos a hacer en la casi última parte. Y entonces aquí durante esta práctica se pueden experimentar algunas emociones como estrés, ansiedad, como frustración, dado que sobre todo si somos principiantes en lo que es el mindfulness, pues podemos experimentar estas emociones, pero también decir que es normal y que podemos dejar fluir, es parte de la práctica. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, en esencia, esta parte es esencia del mindfulness en DBT. Primeramente mencionar que el mindfulness, también llamado atención plena, es justamente una habilidad técnica para la vida cotidiana. Hay que mencionar que esta práctica del mindfulness consiste en justamente entrenarnos para prestar atención al momento presente y de manera consciente. Eh, Realmente, aunque en algunos casos pueda sonar como una acción bastante simple, por decirlo así, la realidad es que no lo es, porque hoy en día ya es un reto tener o mantener nuestra mente en el momento presente. Ya tenemos muchísimas distracciones, muchísimos factores estresantes, como lo es, pues, por ejemplo, cosas cotidianas como el tráfico, algunos conflictos, pues, en el trabajo o cosas hoy en día, situaciones familiares, personales, que pues nos pueden generar en cierta manera no poder estar en el momento presente cuando estamos haciendo nuestras actividades. Por lo tanto, eh, las prácticas como la de atención plena, pues nos ayudan justamente a poder entrenar esa parte de la conciencia, actuar con intención en cada una de nuestras actividades, así como ser conscientes también de que nuestra mente está entrenada en cierta parte y muy evolucionada para poder pensar en situaciones pasadas y también anticipar situaciones futuras. Esto es parte completamente de un ejercicio evolutivo que hace nuestra mente y que por lo tanto no vamos a poder evitar por completo no estar en el pasado o en el futuro o pensar en algunas situaciones, pero lo que nos ofrece esta práctica es justamente poder identificar cuando nuestra mentalidad no está en el momento presente y poder que ésta vuelva al momento presente sin juzgarnos. Ujú. Muy bien. Entonces, esta parte es sobre la neurobiología de la práctica de atención plena. Y es que para hoy en día,
pues ya han habido bastantes estudios que abordan esta práctica y que sobre todo pues se enfocan en algunas estructuras neurológicas. Tenemos, por ejemplo, hoy en día un concepto que ha sido dado por la neurobiología o la neurociencia, que es el concepto de neuroplasticidad. Y es que, pues, anteriormente se pensaba que, pues, justamente el cerebro adulto, pues, no tenía la capacidad para poder cambiar, ajá, o que se mantenía estático. Entonces, para hoy en día surge este término de neuroplasticidad para, pues, justamente saber que sí se puede tener ciertos cambios o que el cerebro adulto puede tener ciertos cambios conforme a la experiencia a la que está expuesto el cerebro. Ujú. Entonces, bueno, esto es relevante para la práctica de mindfulness, ya que esta es toda una experiencia. Practicar que nuestra mentalidad se enfoque en el momento presente, pues es toda una experiencia. Entonces, pues, y puede generar ciertos cambios, ¿no? Hasta cierto grado. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es a estructuras como la amígdala, en donde se procesan pues algunas respuestas emocionales, como lo es la respuesta de lucha-huida cuando estamos expuestos a una situación amenazante, en donde básicamente lo que sucede es que al practicar mindfulness, en lo que nos podría beneficiar es pues justamente que la respuesta inicial que tenemos estresante pues se pueda modular, ¿ok? Es decir, que esa sensación inicial que tenemos de lucha, huida o amenaza, pues justamente se pueda modular. También tenemos estructuras como lo es la ínsula, que nos ayuda a poder pues percibir con una mayor detenimiento lo que son las señales que nuestro propio cuerpo nos está mandando sobre algún factor. Por ejemplo, si estamos estresados, que el estrés es uno de los eh, pues factores que nuestro cuerpo nos da mayor señalización, estructuras como la ínsula, pues justamente nos ayudan a que nosotros podamos detectar esas señales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta cuestión del mindfulness? Que lo que hace es ayudar a que nosotros podamos percibir el estrés cuando tenemos niveles más bajos de estrés. Personas que a lo mejor están mucho en lo que llamamos piloto automático, pues pueden percibir sí ya su señalización de estrés, pero cuando ya tienen niveles de estrés bastante altos. Ajá. Eso pues bueno, obviamente tiene repercusiones pues en el bienestar físico y emocional. Aquí tenemos a continuación eh, tres tipos de mentalidades que justamente está aportando lo que es la terapia dialéctico-conductual y que aquí pues tomamos de ella que son, como digo, tres tipos de mentalidades. Tenemos la mente racional, en donde la mente racional, y esto es enfocado a cómo nosotros tomamos decisiones, nos dice que eh, se enfoca, o las personas que toman decisiones con mente racional se enfocan en solamente la lógica, el análisis de datos y dejan completamente al lado los sentimientos o emociones, ¿ok? Esto puede ser, o pueden tomar una buena decisión en cuanto a esto, pero el usar mucho la mente racional puede generar que las personas pues ignoren muchas necesidades emocionales y eso tampoco es lo más adecuado. Tenemos además la mente o las personas que toman decisiones en torno a la mente emocional. Las personas que toman decisiones en torno a esto, pues obviamente toman en cuenta sus emociones y así toman decisiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál puede ser una consecuencia? Pues que justamente pueden actuar de manera impulsiva cuando tienen emociones negativas. Ujú. Y la mente sabia es justamente lo que prácticas como la DBT y el mindfulness quieren justamente lograr, que es un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional, que es la manera más ideal para poder tomar decisiones. Entonces, y justamente vemos estos tres estados mentales
para concluir que prácticas como la atención plena o mindfulness nos ayudan justamente a poder tomar decisiones con una mente sabia, y no irnos sobre un extremo a otro, ya sea en lo racional o en lo emocional. Ok, aquí tenemos a continuación algunos mitos y verdades del mindfulness. Primeramente, podemos concluir que el mindfulness justamente es esta práctica en la que nosotros desarrollamos esa conciencia prestando atención concreta y sostenida, así como deliberada sin juzgar al momento, a las actividades desde las más cotidianas que realizamos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando caminamos, por ejemplo, cuando queremos pasar un momento agradable de calidad con nuestros familiares, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, ¿ok? Es muy común que podamos hacer estas actividades, a lo mejor y queremos, pues, justamente pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Sin embargo, a lo mejor y estamos pensando en algo, una tarea que vamos a hacer en el futuro o un problema que sucedió en el pasado. Entonces, eso justamente, pues no nos permite, pues justamente tener este tiempo de calidad. Eh, pues prácticas como el mindfulness nos ayudan a que por medio de ciertas técnicas nosotros tengamos más capacidad para estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces tenemos algunos pues mitos y realidades. El primero, por ejemplo, es el mindfulness es solo relajación. A pesar de que sí se experimenta o se puede llegar a experimentar relajación con la práctica de mindfulness, también la realidad, y hay que tener muy en cuenta que no es, o sea, el mindfulness no se define como tal como relajación, ya que, por ejemplo, si estamos experimentando al momento de respirar emociones negativas como incomodidad, esto es muy normal porque nosotros pues no estamos acostumbrados a veces a hacer este tipo de prácticas. A veces estamos más acostumbrados a lo mejor a la presión, o al estrés. Entonces podemos nosotros pensar que no estamos haciendo bien la práctica y la realidad es que no. Es normal sentirse incómodo cuando estás buscando estar en el aquí y en el ahora o cuando se está entrenando la atención plena. Entonces no siempre sientes relajación cuando estás haciendo esta práctica. Tenemos el siguiente que dice, mindfulness significa ignorar las emociones negativas. Esto es común, es decir, si nosotros estamos respirando y estamos tratando de estar en el aquí y en el ahora, pues podemos, si tenemos sensación de incomodidad o si nos viene un recuerdo negativo, eh, pues justamente podemos sentir o tener la necesidad de hacer de lado esos pensamientos. Y la realidad es que esta práctica nos invita a observar esa sensación, a observar justamente esa emoción, ese pensamiento, retenerlo y después dejarlo ir y llevar nuestra mente en el momento presente. Porque como dijimos, nuestro cerebro en sí, o sea, sí lo va a hacer, es decir, sí te va a llevar al pasado o al futuro. ¿Ok? Entonces, eso no se puede evitar. Sin embargo, lo que nos está proponiendo en esta práctica es justamente que la puedas observar y que puedas volver al momento presente de manera amable, sin juzgarnos. El mindfulness es dejar la mente en blanco y si me distraigo lo estoy haciendo mal. Bueno, esto es algo que ya justamente explicamos. Si forzamos a nuestra mente a no divagar, pues nos frustraríamos mucho en el intento y pensaríamos que lo estamos haciendo mal. El mindfulness es una práctica informal que se puede hacer de manera ocasional. Este punto es muy importante porque tal como algunas bibliografías de hecho dicen como el mindfulness se practica incluso como un deporte o como cualquier actividad que se tiene que realizar de manera constante que sí conlleva a una administración de tiempo, una inversión de tiempo, por lo que si los practicantes que llevan días o semanas, sí se ven resultados de manera, pues no inmediata, no son resultados inmediatos, pero si llevamos unas semanas, pues sí podemos ver justamente los resultados. ¿Cómo podemos medir los resultados cuando estamos o somos empezando a ser practicantes de mindfulness? Pues el simple hecho de decir cómo estoy reaccionando
a las situaciones a comparación de cuando no estaba practicando mindfulness. Por ejemplo, con qué tanta reactividad respondí cuando esta persona me dijo esto, ajá, o cómo respondí si tuve un buen, si tuve un buen desempeño cuando estaba tratando de hacer esta actividad, ajá, qué tanto o qué tanta inversión de tiempo tuve cuando o qué tanto divagué con esta otra actividad. Ujú. Entonces, son algunos medidores individuales que podemos aplicar cuando estamos haciendo esta práctica de atención plena. Muy bien, y antes de comenzar con la práctica de uva pasa, en donde vamos a practicar el mindfulness al momento de comer, pues justamente me gustaría terminar el contenido de la primera parte de este taller, pues enfatizando que pues justamente se ha visto cómo el mindfulness ha sido una respuesta a toda esta ritmo de vida que ya llevamos desde la más demandante. Entonces, pues bueno, obviamente nos ayudaría, es una buena práctica. Y bueno, sobre todo para hoy en día en docencia, pues lógicamente el docente eh, que justamente o el tutor que está ayudando a un estudiante a poder pues llevar a cabo de manera más plena o más asertiva toda su trayectoria académica, pues es algo bastante importante y que este tipo de prácticas nos pueden aportar bastantes resultados o bastantes beneficios no solamente para enseñarles a los estudiantes a actuar de una o tal manera, sino para que nosotros nos podamos regular. Y bueno, como una aportación muy personal, pues, por ejemplo, cuando yo estaba en los primeros años de la universidad, de la facultad, pues obviamente el choque o más bien el cambio, pues de pasar de ser una preparatoria a una universitaria es mucho, es muy fuerte para todos, ¿no? Em, entonces, bueno, yo justamente tuve a mi tutor eh, y pues lo que yo puedo decir es que realmente me sirvió bastante porque por lo menos mi tutor me compartía esas experiencias de cómo, digo, mi tutor ya era un médico súper exitoso, bastante consolidado, pero cómo él también, al ser estudiante, pues pasaba por departamentales, por estrés, por presión, por cosas muy demandantes y que muchas veces a veces nuestros profesores no nos dicen eso, ¿no? O sea, no nos dicen cómo ellos fueron evolucionando hasta ser lo que hoy en día son, ¿no? Entonces, bueno, sí, justamente quiero reconocer mucho a esos tutores que pues hoy en día aportan bastante a los estudiantes y agradecerles. Muy bien. Entonces, bueno, esta práctica de mindfulness al momento de comer, pues es una práctica para poder justamente tener la atención focalizada para que nosotros podamos notar las distracciones que tenemos, las distracciones personales. Yo mencioné estrés, yo mencioné otro tipo de cosas. Finalmente, cada quien sabe las situaciones por las que su mente puede llegar a divagar. Entonces, y sobre todo para poner en práctica esta parte de volver nuestra atención hasta el presente, hacia el presente con amabilidad. Ujú. Entonces, bueno, para los participantes que están de manera presencial, les vamos a dar sí, una bolsita que tiene una uva pasa. Pueden comer pasas o pueden comer ciruela pasa, como ustedes gusten. Y para los participantes que nos acompañan en línea, pues realmente pueden tener pues algún alimento que tengan al alcance. eh, y que con esto puedan practicar. Muy bien. La práctica de la uva pasa, sean bienvenidos a esta práctica todos. Eh, Esta práctica de hoy consiste justamente en realizar un ejercicio clásico de mindfulness conocido como práctica de uva pasa, que tiene la intención
pues no de comer rápido de la manera que lo hacemos pues normalmente, ¿no? Ya lo hacemos todo muy automatizado. Sobre todo pues comer, ya lo hacemos de una manera muy rápida. Cuando estaba en el internado, me acuerdo que teníamos como 15 minutos más o menos para comer, y nos daban nuestra charolota y no sabías ni cómo ibas a digerir todo eso, ¿verdad? Este, pero bueno, tenemos entonces esta práctica que justamente es para poder analizar si nos gusta o no el alimento. La idea es experimentar el pequeño objeto que vamos a saborear como si fuera la primera vez que lo vemos en nuestra vida y que lo experimentamos, utilizando nuestros 5 sentidos y permitiéndonos estar realmente presentes. Eh, Pueden utilizar, como dije, una uva pasa, una almendra, un alimento que tengan cerca de ustedes y a la mano para los que están acompañándonos en línea. Y bueno, el primer punto es, vamos a tomar una postura cómoda que sea, lógicamente lo más cómoda posible. Se les invita a que su espalda esté completamente recargada en su asiento, en que estén lo más erguidos posibles y con las manos descansando entre las piernas o las rodillas. Vamos a respirar primeramente. Vamos a hacer una respiración profunda y después vamos a exhalar lentamente. Lo vamos a hacer una vez más. Importante decir que en este momento no vamos a tener los ojos cerrados porque lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro alimento. Ya lo podemos tener preparado para posteriormente llevárnoslo a la boca. Entonces, si gustan tomar pues la cantidad que ustedes gusten de pasa o de ciruela pasa. Muy bien. Y una vez que estamos en una posición cómoda, que inhalamos y exhalamos, podemos inhalar y exhalar las veces que nosotros necesitemos para poder estar en un estado de mayor relajación. Vamos a sostener el objeto que vamos a saborear y primero lo vamos a observar con atención, como si fueras un científico o un explorador que nunca antes hubiera visto ese objeto. Vamos a notar su color, sus pliegues, las sombras. Vamos a observar el brillo, la forma y el tamaño del objeto. Para este momento, dado que normalmente no comemos de esta manera, podemos llegar a descubrir detalles que normalmente pues pasarían desapercibidos. Permítete mirar con curiosidad y sin prisa. Importante aquí también decir que si tu mente comienza a distraerse o a pensar en otra cosa, pues simplemente hay que reconocer ese pensamiento y volver suavemente a observar el objeto. Posteriormente vamos a explorar la textura utilizando los dedos. Vamos a sentir la superficie, la temperatura, si está suave, pegajosa o si tiene una textura rugosa o si es firme. Tal vez podamos moverla lentamente entre los dedos y podamos observar cómo se siente realmente este pequeño objeto cuando le prestamos una atención plena. Notamos cualquier impulso automático de comer rápido o terminar la actividad. Esto es también muy común, ya que estamos bajo un ritmo al que probablemente no estamos acostumbrados. Al simplemente observar el objeto sin necesidad de actuar inmediatamente, llevamos ahora la uva pasa o el alimento que tengamos cerca de la nariz.
Vamos a inhalar lentamente y nos vamos a poder preguntar a este punto, ¿tiene aroma? ¿Es dulce? El olor es intenso o tal vez es muy tenue. El olor es difícil de identificar. Quizá incluso pueden aparecer ciertos recuerdos o imágenes que estén asociados con ese alimento. Realmente no necesitas aferrarte a esos recuerdos, sino dejarlos, sino simplemente identificarlos y no aferrarnos a esto, solo notar justamente la experiencia. Respira nuevamente con calma y van a exhalar. Ahora lo que a continuación vamos a hacer es llevar ese objeto hacia uno de tus oídos. Tal vez no se escuche nada y eso también forma parte de nuestra experiencia. Ahora lentamente vamos a ejercer una presión lenta o leve entre los dedos y cerca del oído. ¿Existe algún sonido pequeño? ¿Hay algo sutil o suena algo sutil que normalmente ignoraríamos? Permite que la atención se vuelva más fina y más receptiva. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestro alimento hacia la proximidad de nuestra boca. Sin masticar aún, vamos a colocar lentamente la uva pasa o el alimento que tengamos en la boca. Les repito, sin masticar aún. Simplemente la vamos a dejar descansar sobre nuestra lengua o sobre nuestra entrada. Ahora, lo que vamos a experimentar van a ser las primeras sensaciones. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que están sucediendo al colocar este alimento en tu boca? Puede ser que pues haya una salivación importante. Podemos tener sobre todo el impulso automático de masticarlo o de tragarlo y sobre todo notar los cambios de textura en el alimento. Cuando estés listo o lista, da una sola mordida lentamente y explora el sabor, la intensidad y cómo cambia la textura. ¿Qué sucede en distintas partes de la boca? ¿Cuáles son las sensaciones que realmente tienes en todas estas partes? Continúa masticando, llevando toda tu atención a la experiencia que estás experimentando. Para poder saborear, puedes justo cerrar los ojos y poder concentrarte mejor. Continúa masticando lentamente, llevando toda esa atención a la experiencia y finalmente, cuando estés listo, traga conscientemente. Observa el momento exacto en el que el alimento desaparece de la cavidad bucal y tómate un momento para notar cómo fue esta experiencia. Quizá para este momento descubres que algo tan pequeño puede sentirse diferente cuando realmente estamos presentes. La práctica de mindfulness no busca hacer las cosas perfectas, sino aprender a estar aquí con mayor conciencia y con mayor apertura. Antes de terminar, lleva una respiración profunda hacia tu cuerpo, inhalando y exhalando lentamente. Cuando estés listo o lista, puedes volver a abrir los ojos y en este momento
vamos a hacer algunas preguntas a los participantes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Podemos preguntarnos en este momento, ¿qué fue lo que noté que normalmente hubiera pasado desapercibido? Sí, a ver qué va. Si alguien quiere apoyarnos a justamente expresar lo vivido. Yo percibí que olía más rico de lo que sabía. Es que generalmente no me acerco, salvo si es un alimento extraño o algo, y me han dicho en mi familia que es de mala educación. Las salsitas, por ejemplo, en las taquerías las huelo primero para saber si son muy picantes o no. Y ahorita con la uva pasa, pues nunca se me había ocurrido olerla y me encantó el olor y la textura. Tampoco, como que me las como y ya. Y tener todo, no oí nada cuando me la acerqué al oído, no me habló, pero es una experiencia totalmente diferente para no atragantarnos y para saborear, pero así que cada cosa. Y la verdad me maravilló que algo tan pequeñito, porque tomé una pequeñita, este, oliera tan rico y su textura nunca la observaba. Así como que nada más dije, eso es para comer, ¿no? Sí es una novedad para mí en mis 73 años como tutora. No, como tutora 45. Chiquita, mamá. Va a Muchas parar. gracias. Todavía está, pero está bien, bien grande. Es muy grande y no está ciega, pobre. Ve que no veo un ojo, ¿verdad? Pero La doctora Castillo, que está en línea, si quiere hablar, a ver si la escuchamos. Sí, buenos días a todos. Una práctica muy interesante. Efectivamente, llama la atención cómo de una manera cotidiana se come uno un puñito de estos y sí sabe a dulce y nada más. Sí le gusta a uno, pero el hecho de ver la textura, de oírla cuando se aplastó, el ruido que produce y luego la primera mordida que realmente em, se da uno cuenta con detalle el sabor y todo eso me llamó mucho la atención. em, y es algo que normalmente no hace uno. Ujú. Claro que sí, muchísimas gracias por su aportación. No sé si alguien más quiera justamente narrar cómo fue su experiencia en la práctica de ciruela pasa o uva pasa. Sí. ¿Ya se escucha? Pues justo como lo mencionaste al principio, esta práctica de mindfulness para personas principiantes, como es mi caso, pudo llegar a estresarme a cierto punto porque ya mi cuerpo me pedía que pues me la comiera. El simple hecho de comenzar a tocarla, olerla, era como de ya, cómetela. Sí. Pero después de prestar atención y demás, pues claro que se disfruta y se presta más atención a las cosas que jamás le tomamos esa pequeña importancia, como el sabor, el olor de una ciruela pasa, pues fue interesante. Que muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más? Perfecto. Ah, ok. Yo Parece que quisiera sí. agregar algo más. Algo que me llamó poderosamente la atención es que toda la atención que puede uno tener dispersa o la atención que puede uno tener dispersa en determinado momento, esto hizo que se concentrara específicamente en un solo objeto. Eso me llamó mucho la atención. Perfecto. Y es muy, muy buen punto de vista. Así es. Perfecto. Entonces, sin más aportaciones, vamos a, antes de pasar a la segunda parte de este taller, pues bueno, justamente concluimos con esta práctica. Digo,
Esta es para aplicada a la actividad de comer, ¿no? Entonces, sin embargo, pues bueno, podemos justamente pasar o pues utilizar esta práctica que acabamos de experimentar con el resto de las actividades. Y para, por ejemplo, la aportación que hicieron de, bueno, yo sí me sentí incómodo, ¿no? O sea, ya me la quería pasar o ya quería comer justamente como normalmente comemos habitualmente. Sí, sí. Perdóname la interrupción. Es No, que aquí adelante. la doctora Aguilar nos dice, normalmente no escucho lo que voy a comer o dejo el tiempo del alimento antes de morder. Me permito saborear mejor y prestar atención al estar aquí y en el ahora. Perfecto, muy bonita aportación también, excelente. Y justamente como estábamos comentando, cuando nosotros hacemos una actividad nueva, eh, sea la que sea, nos genera incomodidad. Incluso, pues bueno, todo lo que es nuevo para nosotros siempre es incómodo, ¿no? Cuando cambiamos de un trabajo a otro, cuando cambiamos de una persona a otra de lo que estábamos acostumbrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es incómodo. Esto también, aquí también justamente pues se siente incómodo practicar de esta manera. ¿Por qué? Porque no lo hacemos normalmente, ¿no? Este, como dijimos, ya estamos en algo que se llama piloto automático, que justamente nos enseña a pues siempre hacer las cosas en un ritmo determinado y sobre todo pues hablando del ámbito médico, el ritmo incluso si uno se llega a tardar en el medio intrahospitalario hablo, si te llegas a tardar más de cierto momento, pues incluso hasta puede ser molestado, ¿no? Entonces, pues es normal completamente que nosotros nos sintamos de una manera que tenemos ansiedad o experimentamos mucha inquietud, eso es completamente normal, pero justamente y para un bienestar y para todo lo que ya hablamos de cómo puede impactar el mindfulness o la atención plena, entrenar esta parte en nuestra vida cotidiana, pues es muy importante y creo que cobra mucho más importancia pues justamente eso. Y pues bueno, sobre todo concluir que pues no necesitamos tampoco bueno, rescatamos esta parte del mindfulness como tal, no necesitamos tampoco, pues, estar vaya, en en un lugar, un espacio o en un tiempo determinado para rescatar esta parte, sino que podemos trabajar y cuando nosotros divagamos, cuando estamos trabajando, podemos ser conscientes de eso y llevar nuestra atención hacia lo que estamos haciendo, hacia nuestro trabajo. Incluso como tutores, incluso aportarle esta parte a los alumnos de cómo su mente puede divagar cuando están estudiando y ya están pensando en a lo mejor y están estudiando para el examen de anatomía, pero ya están pensando en el de embriología que también lo tienen esa misma semana y como pasa en Depabril y como a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Que nos ponen como 5 departamentales en una misma semana y ya no sabes ni para cuál estudiar. Entonces, pues bueno, es importante ese tiempo de calidad para cada uno de las materias, ¿no? Les va a servir mucho ahorita como estudiantes, pero también cuando ya somos médicos internos, médicos pasantes y demás, médicos residentes en el ámbito hospitalario. Entonces, y bueno, como tutores definitivamente, pues espero que haya sido una práctica en la que hayan podido reflexionar justamente sobre cómo pueden justamente practicar y entrenar su atención plena. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar con esto a la siguiente parte del taller. Gracias. Sí. Hola, a mí me toca la segunda parte de la exposición. Me tocó hablarles de una habilidad para cultivar el bienestar, docente, es nombrar para regular. ¿De qué trata esta habilidad? Básicamente trata de nombrar la emoción para que de algún modo, la emoción baje su intensidad, ¿no? Es vital, para nombrar la emoción en diferenciar qué es un pensamiento versus la emoción, ¿no? Podemos ver que el pensamiento sería, no sirvo para esto,
pero la emoción es que estoy triste, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar entre ambas. También es importante nombrar para regular, ya que podemos sentir tal vez alguna incomodidad en nuestro cuerpo, alguna sensación que estamos sintiendo y no la podemos expresar de manera adecuada para, pues, si no, tratar de regularlo. Y básicamente regular la emoción no es, bueno, nombrar para regular no es suprimir la emoción, básicamente sentirla y bajar la intensidad. Aquí tenemos la ruleta de las emociones. Básicamente tenemos las emociones principales que normalmente conocemos. Básicamente son como las de intensamente. Podría ser felicidad, tristeza, disgusto, enojo y miedo, ¿no? Que son las que normalmente están en la película. Y a partir de ellas podemos ver que hay otros tipos de emociones, ¿no? Que son emociones secundarias. Entonces, por ejemplo, normalmente el enojo, ¿no? Podemos ver que el enojo me hace sentir amenazado tal vez ante una situación que me pone vulnerable. Y de ahí podemos ver que este amenazado y pues a lo mejor este tipo de amenaza me pone inseguro, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, pues ya podemos tomar pues si no, la acción más adecuada, ¿no? Para responder a las personas. Aquí ponemos los componentes de la emoción. Básicamente está la situación, que es el evento que nos trae la emoción a nosotros. Por ejemplo, aquí pone un examen, ¿no? El pensamiento tal vez que llega a nuestra mente, que es la segunda parte, pues sería no voy a poder con el examen, ¿no? La emoción, ¿no? Podemos ver la ruleta de las emociones y tal vez tenemos miedo, tal vez un poco de inseguridad. Entonces, pues tal vez nuestra respuesta biológica sería ponernos, no sé, un poco ansiosos. Y pues la conducta tal vez sería irnos al lado fatalista, que sería como de, ya para qué estudio si no voy a pasar el examen. O ponernos en un modo de, pues de máximo empeño, ¿no? Para poder responder al examen de manera adecuada. ¿Qué hacen las emociones por nosotros? Podemos ver que tienen diferentes tipo de funciones. Una de ellas es la preparación biológica. Básicamente nos prepara para actuar de manera rápida, ¿no? Ante un peligro o ante otra situación, ¿no? Y también nos ayudan a superar obstáculos, nos motivan para lograr nuestras metas. Además, nos permite la comunicación a otras personas y hasta nosotros mismos. Nos permite comunicarles a las personas, pues, nuestro sentir. Tal vez es una señal de alarma, ¿no? De que algo mal está en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos tristes, tal vez podamos estar enfermos, podamos tener algún tipo de dolor. Y pues, creo que esta parte. Ahora, aquí ponemos las tres funciones universales de las emociones que ya hemos comentado anteriormente. Una, nos motivan para la acción. El otro son herramientas, pues básicamente que nos permiten identificar nuestro sentir, tanto personal como biológico, y nos dan información de nosotros mismos, ¿no? Y aquí pongo el perfil de las emociones principales, que es lo que mencionábamos, que son el enojo y el miedo, que en el caso del enojo nos permite responder ante ciertas amenazas. Y el miedo, pues, también nos ayuda a escapar de ellas. Tenemos por otra parte que es la tristeza. La tristeza nos ayuda a reconocer tal vez alguna mala situación y buscar aliento, ¿no? En otras personas. Y la felicidad nos ayuda a reforzar nuestras experiencias, ¿no? Nuestras metas, pues sí, el éxito personal. La vergüenza y la culpa. La culpa básicamente nos ayuda a reparar el daño con los demás y la vergüenza nos ayuda a, pues sí, tal vez buscar la prevención del rechazo social. Ahora, aplicación y compromiso real. Nos vamos a trasladar este tipo de actividad de reconocer la emoción a actividades tal vez de la escuela o de, pues sí, ¿no? De dar una clase.
Aquí ponemos uno que es la pregunta difícil durante la clase. El profesor hace una pregunta frente al grupo sobre un tema complejo de neurofisiología y el estudiante no sabe responder. Me gustaría que aquí en la sala alguien participara y que me diga qué emoción, pensamiento tendría en ese momento. Vamos a identificarlo con los componentes de la emoción, ¿de acuerdo? Entonces, la situación es que el estudiante no sabe reconocer la pregunta. ¿El pensamiento cuál sería? Pues nervios, ansiedad. Así es, pero para ti, si un estudiante no sabe responder la pregunta, ¿qué pensamiento tú tendrías hacia ese estudiante? Que tú como profesor, como, como tutor, Es tal vez un poco de ansiedad, desesperación, hacia el estudiante, ¿no? Como, ujú, como queriendo que pues pueda responder la pregunta. ok. ¿Y qué emoción estarías sintiendo en ese momento? De acuerdo a la ruleta. Miedo tal vez, Miedo, de acuerdo. ¿Y del miedo a las secundarias cuál sería? pues ansioso, asustado, Ok, y si nos iríamos un poco más en cierto, preocupado, ajá, me iría preocupado. de acuerdo. ¿Y cuál sería tu conducta para, pues, tratar de controlar al estudiante, como para que trate de participar, para que responda Pues preguntarle tal vez si no se acuerda o si directamente no sabe la respuesta o qué es lo que está pasando o cuál es la situación por la que no está respondiendo? Así es, ¿no? Tratar de entender qué está pasando, ¿no? Sí. Muy buena participación, gracias. ¿Alguien más le gustaría participar en alguna otra situación de aquí de la sala? Yo les platico una que pasó en otra universidad, ¿no? Ajá, Un profesor justo, ¿no? Era de interna, ¿no? Y hacía una pregunta, ¿no? ujú, Y justo casi siempre ¿me prestas la otra, la de pensamiento? sí, Su primer pensamiento era o la interpretación era de nunca estudian nada, ¿no? O sea, en realidad no lo hacen. Y eso llevaba siempre al enojo. O sea, casi siempre lo llevaba él al enojo. ujú, Y la conducta era tristemente violencia y normalmente era hacia el inmueble, ¿no? Entonces sí, generaba todo un círculo como de componentes de la emoción como negativos, ¿no? Por así ujú. decirlo. Y creo ahorita que lo pienso en retrospectiva, porque no era consciente A ver, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Es pura interpretación, ¿no? sí, así es. Yo siento que tal vez hubiera tenido esta habilidad, que es el nombrar el pensamiento, o bueno, la emoción. Tal vez hubiera reconocido que estaba enojado, que había frustración, y tal vez hubiera bajado, modulado la intensidad, ¿no? De la emoción, y hubiera actuado de diferente manera. Por ahí atrás también quieren participar. A ver. Yo como profesora suplente tuve en este mismo auditorio a dos grupos de primer año de lo que se llamaba psicología médica, ahora es introducción a la salud mental, y les hacía preguntas y nadie contestaba. Entonces yo lo vivencié como profesora suplente que lo estaba haciendo mal, que no estaba explicando y finalmente al final de la clase se me acercaban los alumnos individualmente a hacerme preguntas, tenían miedo del examen, que por qué no venía su profesora, que si les caía yo bien, pero que a veces no explicaba bien. Entonces me retroalimentaron a mí y luego lo que fui analizando más la situación con la profesora es que se llevaban muy mal entre los dos grupos. De hecho, sentaba un grupo completo hacia la izquierda y otro hacia la derecha y tuvimos que hacer dinámicas para que se empezaran. Sí, todo el año fue grupo compartido aquí en el auditorio. Era la misma profesora, era jefa del departamento
Y entonces decía, pero ¿cómo le vamos a hacer? Y con dinámicas y conociéndose los alumnos, no viéndose como extraños de unos contra otros, y hasta había un ejercicio que se llamaba banco de preguntas y respuestas, que sí era competir un grupo con el otro, pero era un juego. Entonces era así como empezar a conocerse, a abrirse y a no tenerse miedo porque eran del grupo extranjero o extraño, así como que fue una dinámica muy interesante que ahorita recordé en este mismo lugar. Gracias. Ok, en esa situación pues podríamos desglosarlo un poco, ¿no? La situación es que no participaban los estudiantes. El pensamiento de Maru fue que pues que no lo estaba haciendo bien, ¿verdad? Y la emoción, ¿qué emoción sentiste en ese momento ah, al principio? En un principio sentí como que yo no era capaz de transmitir el conocimiento Sí. y como soy pedagoga, pero pues estaba encargada suplente de eso, me adentré mucho y empecé a hacer puros PowerPoints que estaban de moda en esa época y los revisaba la titular y me decía, no, están perfecto. Y luego me di cuenta que tenía que poner ejemplos vivenciales y no nada más era repetir el texto de don Ramón de la Fuente, que se llama Psicología Médica, en diapositivas. Y dije, no, tiene que ser algo más vital. Entonces, ya que al principio me sentí incompetente Ujú. y que mi comunicación estaba siendo deficiente, hasta que me di cuenta de la división grupal y y de que no bastaba con PowerPoints, y que realmente estaban asimilando conocimientos y cosas de memoria y salían bien en los departamentales, pero no era la función de la materia y entonces tuvimos que recapacitar y ya no volver a dar a dos grupos simultáneamente, porque eran muchos, no porque no se pudieran llevar entre ellos. Fue una gran experiencia y ahorita lo recuerdo y hasta con mucho gusto, que hasta me gustaría volver a vivirla, volver a estar frente a un grupo, porque finalmente acabé de asistente de otro doctor, el doctor Jorge Carabeo, 10 años, y fue espléndido, pero ya tenía yo otras herramientas y otro tipo de invitación a dar las clases. Era realmente participativo, no era nada más una asignación. ¿Sí? Así es. Gracias. Entonces, pues podemos ver que tuviste, pues sí, ¿no? Como miedo, ¿no? Tal vez un poco de angustia de no, que no entendiera. Y pues la conducta fue buscar otras estrategias y reducirlo el número de grupos, ¿no? Para que pueda ser, pues sí, más llevadero, ¿no? Sí. Mm, ¿Alguien más le gustaría participar o continuamos con la exposición? No. Ok. Ahora voy a hablar un poco del rol como docente, de qué manera puedo poner en práctica la atención plena, ¿no? Para las actividades, que es un poco de lo retomado anteriormente, pues, pero también nos ayuda como que es una combinación, ¿no? El reconocer las emociones y el estar en el aquí y en el ahora, ¿ok? Transiciones conscientes. Básicamente menciona que hay que tomar un espacio, tal vez antes de expresar una idea, pues para que la idea sea más clara, ¿no? Y para que también tengamos un poco de tranquilidad, ¿no? El otro ejemplo es la presencia plena en el diseño de materiales. Básicamente, tenemos que convertir el diseño de los materiales, tal vez visuales, en una práctica informal de atención plena. Nos tenemos que enfocar en el proceso creativo y si tratamos como de adelantar una actividad, tal vez regresar a la actividad que estábamos haciendo previamente, pues para que haya un mejor resultado. Mm, También podemos ponerla en práctica en responder versus reaccionar en las interacciones, ¿no? Básicamente, si un alumno tiene alguna duda, en vez de estar como pensando en qué le voy a responder al alumno, pues tengo que enfocarme en su duda, ¿no? Hasta que termine su pregunta, pues ya formulo la respuesta. Y el cuarto, ejemplo sería aceptación radical del cansancio. Básicamente, si notamos que pues ya no podemos con el trabajo, con la carga de trabajo,
o con alguna otra tarea, pues tenemos que aceptar que estamos agotados y pues está bien estar agotados, ¿no? Aquí tengo una pequeña frase que es hacia una respuesta con claridad, ¿no? La regulación emocional no busca eliminar lo que sentimos, sino ayudar a responder con mayor eficacia. Y pues gracias por su participación. ¿Alguno le gustaría dar algún comentario? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, en línea les están dando como likes, ¿no? Ah, ok, gracias. Y la doctora Ríos nos dice muchas gracias. A veces como profesores nos cuesta reconocer lo que sentimos en las clases. No, completamente de acuerdo, ¿no? En realidad, como bien nos dices, Adrián, el problema es nombrarla, ¿no? Es decir, ya llevo 3 horas dando clase y alguna pregunta me puede ser muy irascible, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. No sé si alguna otra duda, comentario, sugerencia. ¿Quieren darle un saludo a Adrián o Alexia? En línea, ¿no? Hay un estudio que dice cuánto tiempo tarda un profesor en estar en silencio para esperar la duda o el comentario. ¿Ah? ¿Cuánto creen? Sí. 8 segundos. Es lo máximo. Es esa ansiedad, ¿no? De querer responder. Pero miren, acá está. La doctora Solares nos dice, excelente ponencia, muchas gracias por las recomendaciones, muchas Muchas gracias, ¿no? gracias. Pues les agradecemos infinitamente su participación, sin duda una muy grande experiencia y no lo dejemos aquí, ¿no? Con todos como tutores, en realidad necesitamos pues llevar a la práctica ahora esto, ¿no? La atención plena en nuestras clases, ¿no? Y nombrar emociones en nuestra vida cotidiana seguro nos va a hacer mejores tutores y poder enseñar esto, ¿no? O sea, una vez que los practiquemos como tutores, lo hagamos ahora enseñárselo a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Los esperamos también a ustedes para recibir su constancia dentro de un mes en este mismo auditorio. Y muchas gracias a todos los que están en línea. Igual los esperamos. Ojalá puedan hacerlo de forma presencial para entregarles sus constancias de participación a los seminarios. Y Samuel nos dice que muchísimas gracias por su trabajo y recomendaciones. Eh, la doctora Guerrero nos dice que estamos compitiendo con IA, con TikTok, por lo que si se preguntan debemos tener mayor atención plena. Totalmente de acuerdo, doctora. Creo que esta lucha con todas estas aplicaciones, con cosas cortas, ¿no? Han hecho que perdamos esta capacidad de atención plena, ¿no? La doctora López Vidal nos dice muy padre la combinación de ambas actividades. La doctora Hernández Rueda nos dice que muchas gracias y que excelente ponencia. Eh, la doctora Sánchez, muchísimas gracias por su taller. Pues de verdad, muchísimas gracias. Insisto, les recuerdo como comercial a todos los que están en línea y los que estamos aquí presencial. Nos vemos dentro de un mes de forma presencial para las entregas de sus constancias, 19 de junio a las 9 de la mañana. ¿Sale? Muchísimas gracias.